Muy buen día, mi nombre es Leonardo Dorador. Y este es el primero de una serie de videos que estaré compartiendo en este canal de YouTube sobre geotecnia, pero con tópicos bien específicos. De hecho, los temas van a ser dos. Una es lo que son los materiales granulares gruesos y la otra son tópicos relacionados a la parte práctica, a la parte en la cual uno, por ejemplo, se encuentra en terreno y tiene que ir integrando toda la información que uno adquirió, por ejemplo, en la universidad, en la academia, y cómo uno la integra y la aplica en la práctica para así desarrollar de la mejor manera posible proyectos de construcción, que obviamente involucran geotecnia. Eh, También es importante recalcar que mi mayor interés es entregar conocimiento relevante, ese conocimiento que es muy específico, pero que es muy importante, para así aplicarlo, ¿cierto?, en los proyectos, ¿ya? Ya que la geotecnia es muy amplia. Como ustedes saben, existen muchas subdisciplinas de la geotecnia, y si uno empieza a estudiar cada una de ellas, uno no termina de estudiar nunca esto, ¿ya? Y por eso que la experiencia relevante es tan importante y exista esa accesibilidad a conseguirla, a obtenerla. Bueno, y lo último es que este primer video habla de una introducción a lo que son los materiales granulares gruesos. Es bastante breve, pero espero que sea de su mayor satisfacción. Así que los dejo con este primer video. Continuando con este video, comenzaremos a hablar respecto a una introducción a lo que son los materiales granulares gruesos. Lo primero es que esta presentación habla de tres temas bien específicos. Lo primero es qué son estos materiales. Lo segundo habla de una separación de estos materiales en dos grandes grupos. Y lo tercero, se presentan dos correlaciones que justifican esta clasificación. Ya, comenzando con lo primero, ¿qué son estos materiales granulares gruesos? Es bien interesante la figura de la derecha, que se puede encontrar en una tesis de magíster de la autora Karen Delos, del año 2007, a quien le envío un fraternal saludo, ya que un texto muy relevante respecto a qué es lo que son estos materiales y cómo estimar propiedades geomecánicas de materiales gruesos. El material de la derecha es una grava del río Maipo, en Chile. Y respecto a lo que aparece aquí a la izquierda, los materiales gruesos están conformados por diferentes tipos de suelos, pero que siempre poseen partículas mayores a 3 pulgadas. Así es como al menos yo lo he estado definiendo en algunos artículos. Y lo otro importante es de que cuando existe un pequeño porcentaje de material grueso, en general en la práctica ese material se deja de lado, ¿cierto? Y se asumen las propiedades típicas de lo que son los suelos para asociar propiedades geomecánicas u otras estimaciones geotécnicas de estos materiales. Pero cuando el porcentaje ya estamos hablando mayor a un 30 o 40%, es fundamental considerar esos sobretamaños dentro de la estimación de las propiedades geomecánicas y geotécnicas de estos materiales. Ahora, una manera práctica de separar estos materiales gruesos, porque es necesario recalcar que al día de hoy no existe una clasificación unificada de materiales granulares gruesos, es de que respecto a sus propiedades mecánicas, es posible separar a estos materiales dependiendo si han sufrido procesos geológicos externos, tales como transporte, erosión, esta abrasión, ya que en años geológicos estamos hablando. Entonces aparecen dos grandes grupos. Primero, materiales gruesos que provienen directamente de la extracción de la roca, y los segundos, materiales de origen sedimentario, o sea, por ejemplo, son los fluviales y aluvionales que han sufrido bastante transporte, y eso implica que las partículas han sufrido mucho desgaste que hacen que sean bien duras en general y que también su forma de partículas tiende a ser redondeada, subredondeada. Aquí abajo se presenta la referencia de un paper en donde se presenta con más detalle esta clasificación, en la cual soy el autor junto al doctor Felipe Villalobos, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Eh, Luego, el principal motivo de esta división entre materiales gruesos de origen sedimentario y materiales que provienen directamente de la extracción de la roca está asociada a las propiedades intrínsecas de estos materiales.
específicamente resistencia de estas partículas y forma de las partículas. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que las partículas que han sufrido todo este desgaste, o mejor dicho, solo gruesos sedimentarios, poseen una alta resistencia a las partículas y la forma de las partículas, como les comentaba, tiende a ser redondeada, subredondeada, lo cual es bastante diferente a los materiales que provienen directamente de la roca, o como también yo le llamo tipo 1, ya que primero pueden contener una gran variabilidad en la resistencia de las partículas, desde partículas muy duras, partículas con resistencia media, ¿cierto? Y también partículas de baja resistencia. Y eso es algo bien interesante que después a lo largo de los videos estaré explicando, que es muy importante tener eso en cuenta, ya que afecta mucho las propiedades geomecánicas, especialmente de estos materiales. Y también la forma de las partículas tiende a ser angulares. ¿Qué es lo que ocurre? Es de que voy a presentar a continuación dos correlaciones para dar a entender el por qué es interesante considerar esta separación entre los materiales gruesos. La primera es asociada a las correlaciones entre densidad mínima y máxima con el coeficiente de uniformidad, ya que sabemos que cuando un material cada vez tiene mayor heterogeneidad en tamaño de partícula, o sea, está asociado a una mayor gradación, se podría decir, o en otras palabras, mayor coeficiente de uniformidad, hace de que los rangos de la densidad mínima aumenta y la densidad máxima también. Y un ejemplo es la figura de la derecha, en la cual el Emax, que vendría siendo la densidad mínima, o el índice de hueco o índice de vacío máximo, correlaciona, ¿cierto?, con el coeficiente de uniformidad, y este coeficiente de uniformidad es especial porque es con asterisco, o sea, yo lo defino como el D80 dividido en D10. Y uno puede separar de manera bien, de manera bastante práctica lo que son partículas con forma angulares o redondeadas, subredondeadas. Acá ahí aparece la referencia de datos de diferentes autores. Si necesitan algunos papers, obviamente se los puedo compartir. Y entonces es marcado de que la forma de las partículas influye bastante en los materiales gruesos. Estas correlaciones son antiguas, de hecho existen desde los años 70. Y lo segundo es lo que les comentaba respecto a la resistencia de las partículas. Lo que ocurre es de que hay un efecto importante en el material tipo 1, estos materiales que provienen directamente de la roca. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mayor tamaño de partículas, existe una mayor probabilidad de que posean mayor cantidad de diaclasas, discontinuidades, defectos, etcétera, que hace que la resistencia global de cada partícula sea menor. Ya estamos hablando de cuánto son capaces de resistir esfuerzos, ¿ya? Por ejemplo, un parámetro sería la resistencia a la compresión axial. Sin embargo, las partículas que son redondeadas o redondeadas, estas partículas que han sufrido transporte, su resistencia a las partículas tiende a ser más similar para mayores tamaños de partículas. Entonces, aparece el estudio de Varadarajan del año y compañía del año 2006, aunque él ha presentado varios artículos antes, pero lo interesante es que en ese paper presentó 10 materiales granulares gruesos, los cuales a su vez están compuestos de muestras con granulometría de tipo paralelas. O sea, quiere decir que son granulometrías que poseen la misma forma de granulometría en este gráfico semi-logarítmico de granulometría, pero con diferentes tamaños máximos, o diferente de 50, o diferente diámetro característico. Pero entonces hace de que al final esos materiales, como tienen un escalamiento geométrico similar, ¿ya? Ese material, si usted lo ensayara, por ejemplo, con un ensayo de resistencia al corte como un triaxial, los resultados de comportamiento, tensión, deformación deberían ser similares, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que uno observa? Es de que hay diferencias. De hecho, este gráfico, por ejemplo, el de la derecha, debería dar una línea constante para un ángulo de fricción si es que ese método funcionara en todas las condiciones, funcionara siempre. Pero el método de granulometría paralela se ha observado que funciona bajo ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, en el caso de este gráfico, aparece que a mayor tamaño de partícula, los materiales que son aluvionales o fluviales, en realidad resisten más, o sea, poseen mayor ángulo de fricción interna máximo para mayores tamaños de partículas.
Cuando uno habla de granulometría paralela, quiere decir que el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de degradación, se mantiene, ¿ya? O sea, la forma de las partículas se mantiene. Entonces, la explicación de por qué resiste más es, en realidad, yo lo asocio a un tema de que las muestras de mayores tamaños tienden a ser ensayadas para una mayor densidad de preparación de la muestra. Y ese es un tema que lo voy a explicar en unos próximos videos, ¿ya? Así que atento, por favor, a los videos, porque es un tema que toma un poco más de tiempo explicar. Pero en el caso de los materiales enrocados, como material tipo 1, la resistencia tiende, el ángulo de fricción interna tiende a ser menor para mayores tamaños de las partículas, y es por el efecto que les comentaba, que a mayores tamaños eh, estos materiales poseen mayores defectos, discontinuidades y todas esas razones que hacen de que el material tenga menor resistencia. Estos son solamente 10 muestras, pero ustedes mismos incluso podrían realizar investigación, podrían tomar investigaciones recientes y se van a dar cuenta de estos patrones. Al final, un resumen es de que aparecen estos dos grandes grupos. Respecto a este grupo 1, lo que son estos apilamientos de rocas, no afectados por procesos de erosión interna y transporte, hablamos de los enrocados de cantera, materiales de fonte minería, líquido lixiviado o ron lixiviado, mejor dicho, que los ron incluyen materiales con partículas mayores a 6 pulgadas, 8 pulgadas, etcétera. Y los últimos materiales quebrados, minería, hundimiento, de block caving. Respecto a los materiales tipo 2, son suelos gruesos sedimentarios, que involucra suelos fluviales, aluvionales, y también algunos materiales que son coluviales, pero porque los coluviales se encuentran en una transición, ya que no poseen, no han sufrido tanto transporte, y las partículas tienden a ser más subangulares, ¿cierto? Pero aún así, yo prefiero dejarlo en este grupo de los suelos gruesos sedimentarios. Y también hablar de que en algunas condiciones aparecen mezclas suelo-roca, que también puede ser asociado a esto, mezclas de suelos coluviales, ¿cierto? Y estas mezclas suelo-roca son materiales bien, con una gradación muy particular, o sea, partículas muy grandes, pero con una matriz fina que lo rodea. Y ahí aparece un enfoque bien interesante que es el aplicar el beam rock, que también lo estaré presentando en algunos videos posteriores. Bueno, también quería aprovechar de promocionar una plataforma de DigiSciences que es el EG Académico, EG Academic, que consiste en un sistema de membresía. Es bien interesante lo que se ha ido desarrollando. Y lo otro es que existen recursos, no solamente cursos online que están grabados, son decenas de cursos que pueden encontrar de diferentes tópicos, pero siempre enfocados a la geotecnia y temas afines. También hay mapas también de geología, y otros recursos como base de datos y otro tipo de temas. Así que lo invito a ir a esta plataforma, y se encuentra el link, ¿ya? Para que por lo menos vayan, y se lo recomiendo fuertemente. Eh, También me gustaría aprovechar el minuto de comentarles de que eScience posee no solamente el EG Academy, que les mencionaba, esta plataforma online, sino también otra plataforma, está EG Courses, que es una plataforma online de cursos exclusivos y tópicos avanzados, que de hecho la estamos reestructurando y esperamos nuevamente presentarla muy pronto, así que estén muy atentos a los videos, ¿cierto? Pero además poseemos algunos programas de capacitación que son personalizados. El primero es el EG Trainee, que es un programa en la cual podemos aceptar entre 5 y máximo 7 personas, que es personalizado en disciplinas afines a geotecnia y apoyo en inserción laboral. O sea, que es óptimo para alguien que está terminando de estudiar, está realizando su tema de tesis, tiene tiempo, quizá porque ustedes saben que este último tiempo los profesores tienen muy poco tiempo para revisar las tesis, ¿cierto? De las memorias. O personas que ya se titularon y están buscando trabajo. Este programa es muy interesante, se enfoca, por ahora nos estamos enfocando solamente en geomecánica, aunque esperamos pronto ir proponiendo nuevas disciplinas como relave o hidrogeología, y también geofísica. Y lo último es el EG Training Program, que son cursos sincrónicos y personalizados que también tenemos diferentes profesores y diferentes tópicos. Entonces, todo este tipo de iniciativas la estamos llevando a cabo. Ustedes pueden ir a nuestra página web o inscribirnos, de hecho, a info@egsciences.com o info@egsciences.com por mayores preguntas. O incluso en los mismos videos podrían, en los comentarios, pueden realizar
la pregunta que deseen. Bueno, espero que este video haya sido de su entera satisfacción y agrado. Y también cualquier pregunta o duda o comentario lo pueden realizar acá en este canal, o también incluso, si es que son más específicos, ¿cierto?, a mi correo personal, a ldorador@gmail.com. Haré todo lo posible por responder cada una de esas preguntas, ¿ya? Y lo último es invitarlos a seguir este canal, a apoyarlo, ¿cierto? Y también a las plataformas de EG Sciences. Bueno, los dejo y que tengan un excelente día y hasta pronto.